Buenos días, vamos a empezar con otra de las sesiones de preguntas y respuestas y charlas respecto de distintos temas, normalmente en torno a gestión empresarial. Y, ya estábamos ya organizando webinars para informar acerca de la próxima versión del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas y que se va a iniciar el 11 de junio. 11 de junio, aniversario además del fallecimiento de Eric Walrath. Y, y en ese webinar del 17, uno puede preguntar todas las cosas que quiera saber si es que está interesado en el programa, pero quiere aclarar dudas. Así que mm, después le voy a pedir a Francisco que me comparta cómo inscribirse para el webinar. Y con instrucciones precisas, pues parece que no es fácil. Pero bueno, el que quiere entrar al webinar, le hace el empeño. ¿Y qué tal la semana? Yo he tenido una semana dura, pero no sé, ¿ustedes alguna inquietud, pregunta que haya surgido y que quieran conversar del tema? ¿No? ¿Nadie? ¿Gustavo? Matías, sí, yo quería hacerte una pregunta. Sé que esto lo hemos tocado en otra ocasión. Pero Eh, siempre. eh, Tengo entendido que en algún momento comentaste que la atención gerencial va creciendo linealmente, el desgaste que va generando, pero hay un momento donde se dispara en torno al 80%, ¿puede ser? Al 90. Al Teoría, 90, teoría de colas. al 90 es. Sí. Ajá. En- Y, Ujú. sí, Matías, te escucho, No, perdón. dale, dale. No, mi pregunta es si tienen algo publicado al respecto, Mira, concretamente con la atención gerencial. no, con la atención gerencial o sea, tú estás juntando dos cosas que Teoría de cola y atención me gerencial. parece muy relevante, sobre todo por tu interés personal del síndrome del Trabajador trabajador quemado. quemado, ¿no? Sí. Muy interesante porque efectivamente eso coincide en uno de los programas de animales sueltos de Fantino en Argentina. Vi a un neurocientífico, me parece que era, o médico, no sé, que hablaba de hasta qué punto la, la mala multitarea generaba este efecto de quemar a la gente, o sea, que llegaba agotado al final del día y dice, "¿Y Ujú. cómo estuvo el día? Uf, pesadísimo". Pero tú empiezas a sacar la cuenta, pero ¿y qué hiciste? O sea, no le preguntas qué hiciste para no frustrarlo mucho. Porque- Y, y no hizo mucho, pero porque estuvo cambiando de tarea. Entonces, rebobinando un poco, en teoría de cola, que es Q Theory, o teoría de cola, como toda teoría es algo refutable también, pero que al parecer describe bastante bien una realidad. Dice que cuando tú tienes un sistema, digamos, una cosa muy simple, como los cajeros del banco o la plaza de peaje en una carretera o cualquier sistema que te está dando un servicio y que normalmente se te puede formar alguna cola. Entonces, ¿por qué se forma la cola? La cola se forma porque el patrón con el que llegan los clientes a recibir el servicio es muy variable, o sea, muy disparejo. Y eso normalmente, y me van a disculpar que entre un poquito así en matemáticas, se describe con un proceso que se llama de Poisson, que es el apellido del matemático que lo describió.
y tiene una fórmula matemática y demás. Entonces eso lo que te va describiendo es que tú tienes un promedio de llegada, digamos 10 por hora a la cola, pero eso no necesariamente significa que cada minuto llegan 10 personas. Pueden pasar varios minutos que lleguen cero y otros minutos que llegan 30 y tantos. Y entonces el- la distribución de Poisson es una distribución asimétrica con mucha carga al, al, al principio y con una cola larga, en fin. Entonces, ya más discreta, que es otra de las características. La más parecida después en continua es la exponencial. Ya, hoy vamos a cerrar ese capítulo matemático y volvemos a la teoría de Cora. Entonces, lo que dice es que, digamos que tienes una capacidad para atender 100 pedidos por hora. Esa es la capacidad instalada. Si a la cola empiezan a llegar más de 90 pedidos por hora, la cola empieza a crecer exponencialmente por esta variabilidad que se produce, que de pronto no llega ninguno, pero después llega mucho más, pero que después tú sacas el promedio y te salió, no sé, pues 92, 93. Pero en ese ritmo que estás, la alimentación de la cola es sobre el 90% de la capacidad instalada, que en teoría ya debería de ser suficiente para que la cola creciera, ¿no es cierto? Como un acordeón. Pero dice, no, no, no. O sea, si te dicen es 100 personas por hora llegan a la cola y pueden atender a 100 personas por hora, tú dices, bueno, igual alcanza porque la capacidad con la demanda están equilibradas. Pero la teoría de cola ya te dice, y además se demuestra matemáticamente, que la cola crece exponencialmente cuando la demanda supera el 90%. Lo cual es sorprendente porque, como te digo, uno podría decir, bueno, pero y después de 2 o 3 horas las cosas no se equilibran. Y si me llegaron 100 por hora y yo puedo evacuar 100 por hora, pues no se evacuaron. Y no se evacuaron. La cola crece, 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 crece sobre 90 y tanto por ciento. Tengo un amigo, haciendo ahora un paréntesis, que me mandó un artículo que él escribió diciendo la teoría de cola está equivocada. Yo dije, cuando vi el título dije, ok, lo llamé y le dije, ahora está viviendo en Canadá y es profesor de posgrado en la Universidad de Toronto. Pero dije, esas son palabras de mucho peso para una pulga como tú. La teoría de cola está equivocada. Hasta ahora yo he visto que mi experiencia dice que no está equivocada. Mm. Puedo Trato de complementar, argumentar un poco, pero yo todavía no me lo trago eso. O sea, yo sigo creyendo que esto que acabamos de decir es correcto. puedo complementar ahí. Sí, claro. Sí, claro. Fíjate, dentro de teoría de colas, específicamente cuando estamos hablando de este problema de este caso que plantea, que se ha planteado, ahí hay que hablar específicamente de la fórmula de Kickman. John Kickman, en el año 61 publicó esa fórmula que depende, en la cual la cola depende de la tasa de llegada, la tasa de salida, Ujú, la diferencia entre ellas dos ujú. y la desviación típica de cada una de esas variables. Ya, Que si la diferencia es muy grande, la cola derecha de la entrada con la cola izquierda de salida no se solapan. Pero si la diferencia es muy pequeña y las desviaciones típicas son altas, entonces esas colas se solapan y hacen que eventualmente la tasa de salida sea mayor que la tasa de llegada y se generan las colas. la Lo que tasa de demuestra salida sea Kingman, menor que la de llegada. eh, que la tasa de salida sea menor que la tasa de llegada. Eso. Lo que demuestra Kingman es que simulando sobre esa fórmula ya en los años 60, estamos hablando de
una cantidad de años importantes, estamos Ujú, hablando ujú, de 60 años, ujú, ¿no? Ya hace 60 años, hasta el momento académicamente no se ha refutado la fórmula de Kingman. Lo que se demuestra es que la cola, cuando la tasa de ocupación pasa de 85-90%, ujú, crece exponencialmente, ¿bien? Y eso, llevado a teoría de restricciones, quiere decir que cuando la tasa de ocupación de la planta crece por ujú, encima de ese nivel, el lead time crece muy rápidamente. Por eso cuando se baja el nivel de ocupación aumenta la capacidad, porque está disminuyendo sustancialmente el lead time. Está disminuyendo en una proporción muchísimo mayor que la proporción en que disminuye la ocupación. Por ejemplo, si uno disminuye la ocupación del 95% al 80%, puede ser que el lead time esté bajando a la mitad. Y eso es la base teórica detrás del planteamiento de Goldberg de bajar los tiempos a la mitad. ¿Bien? Porque Yo después de que sigo bajas los teniendo tiempos, dificultades con esa explicación disculpa, siempre, después pero de que bajas los tiempos a la mitad, estás en una parte relativamente plana de la curva, de ujú, tal manera que si lo hubieses bajado al 45, al 60%, la diferencia en lead time es muy pequeña. ujú, Pero cuando bajaste del 95 al 60, la diferencia en lead time es muy alta, porque la forma de la curva es la forma de un palo de jockey, ¿no? Que ya en la parte larga es la parte relativamente plana, donde que tú hayas disminuido un 40, un 50, un 60% el lead time a las operaciones no hace mayor diferencia. La diferencia la haces cuando bajas del nivel en que está. Y normalmente se espera que el nivel sea muy alto porque se gerencia con base en el paradigma de que mientras más rápido empieces, más rápido sales, de tal manera que y de que todos los recursos estén trabajando, de tal manera que tú tratas de que la planta esté siempre casi o en el 100%, ¿no? Entonces, bajo la premisa de que estás gestionando con ese paradigma, se puede plantear en términos generales, y planteo Goldberg en términos generales, que bajando el 50%, el lead time vas a aumentar la producción. Pero la base teórica detrás de ese planteamiento es la fórmula de Kingman, que es por lo menos 40 años anteriores, por lo menos 20 o 30 años anteriores al planteamiento de Goldberg. Ese era el complemento que quería dar. lo cual sigue sin explicar. Dice, no, pero Leonardo, abre el micrófono, dilo. No, Para que mí no sigue, basta. sí, perdón, sigue sin explicar por qué si la tasa de salida, la tasa promedio de salida mayor que la de entrada, no se equilibra en el tiempo. O O sea, sea, para mí es un misterio esa cuestión. lo Pero único que, ocurre. lo único que quiero aportar ahí es que no basta solamente con colocar la U a la mitad, sino que también se tiene que relacionar con el WIP, ¿no? Es que es lo mismo. Cuando tú hablas de WIP, está, o sea, ya está relacionándolo con la famosa ley de Little, Sí. que también tiene algo de paño que cortar ahí, porque la ley de Little, escrita como la escribió Little, hace suponer que la capacidad y el WIP son variables independientes, cuando eh, ya sabemos que eso no es verdad, además que se deriva de lo que acaba de decir Daniel, que cuando tú haces Otro crecer mucho planteamiento WIP, detrás del planteamiento de Little, de la ley de Little, y es que la tasa de entrada es igual a la tasa de salida. Por eso o sea, solamente en la peor fórmula todavía. entra una de las dos tasas, no entran las dos, ¿no? Bueno, En cambio, en la fórmula de es Kingman peor entran todavía, las pero dos lo que tasas. pasa es que eso puede ser verdad, que la entrada, o sea, que la tasa de entrada sea igual a la de salida, puede ser verdad, porque eso tú lo puedes forzar con una política, que es lo que se llama la cuerda. O sea, puedes decir cuando sale uno, entra otro. Sí, Es pero una eso es política. dentro de la planta, porque hay otra cola de la que uno no debe olvidarse, que es la cola de las órdenes que están en la puerta de la planta y que no han entrado.
Bueno, de acuerdo. Entonces, cuando estamos, ya, pero vamos a hacer este pequeño paréntesis de producción, pero entonces voy a volver al comentario de Gustavo, que tiene que ver con una cosa que yo creo que es incluso más interesante que producción nomás. Pues lo que estaba hablando Gustavo tiene que ver con el desgaste de la energía cerebral de las personas que trabajan en la empresa. Entonces, en producción tiene dos situaciones. Una donde tu promesa es que vas a entregar inmediatamente cualquier cosa que te pidan. Entonces tú estás manteniendo un inventario. Entonces en teoría de restricción lo que decimos es que mantenemos amortiguador de inventario. Cuando hay un consumo del inventario se genera una orden de producción. Hay más cosas alrededor, pues está el ajuste dinámico, amortiguador y demás. Pero eso es en teoría. Entonces la tasa de venta tiene que ser menor que la tasa de producción instalada, digamos, la tasa porque de otra manera, y cuánto más, y cuánto mayor tiene que ser la capacidad de producción. Y entonces, según lo que estamos conversando, la teoría de Cora, eh, tiene que tener 20% o más que la demanda, eh, para estar en el lado seguro. O sea, 10% o más está en el límite, ese es donde uno puede entrar en esa espiral destructiva. Entonces, 80%, o sea, 20% más de capacidad. Si lo que estás haciendo es prometer un plazo de entrega, pues es parte también de tu política. Si te están entrando órdenes más rápido de lo que tú eres capaz de producir, entonces tienes un mecanismo para calcular las fechas en las que puedes prometer y eventualmente va a empezar a crecer la fecha, o sea, el plazo prometido. Pero tu política sigue siendo la misma, no le libera a la planta producción que sobrepase tanto WIP. Y en ese rango, la ley del Little funciona perfectamente bien, pero es porque uno está forzando que la entrada igual a la salida. Así que estoy, o sea, totalmente de acuerdo. Pero ahora interesante lo que nos dijo Gustavo. Yo le voy a compartir aquí en la descripción de este video el enlace a otro video en YouTube que es de un programa, Alejandro Fantino en Argentina, que ya no existe ese programa. Ahora Alejandro tiene un canal de YouTube y tiene su programa, se llama Neura, creo. Y Sí, es correcto. sí, pero que cuando hizo, o sea, hizo muchos capítulos de Animales Sueltos, y uno de esos capítulos invitó a un par de personas, y yo tengo un video que tiene el extracto de la participación de estas dos personas. Y una de ellas decía, mira, o sea, además le da ciertos detalles que Alejandro los capta inmediatamente y dice, a ver, pero ¿cómo dijiste? Y dice, no, no, pero no te preocupes de eso, porque entonces yo no lo voy a repetir eso. Lo que es importante es que decía hay dos maneras de hacer multitarea. Una manera que ese modo automático es como ir conversando con el copiloto y conduciendo. Como conducir tiene mucho de hábito, no necesita ser consciente de cuando aprieta el acelerador o el freno, mueve la palanca, mueve el volante, esas cosas. No necesita ir em, con una conciencia clara de lo que estás haciendo, o sea, porque ya tienes un hábito y lo puedes ir haciendo. Entonces puedes estar cocinando mientras hablas por teléfono y le contesta a otra persona en la casa, no sé qué. Entonces ahí hay una mala, o sea, una multitarea que no es mala necesariamente. ¿Pero por qué? Porque explica este neurocientífico, las zonas del cerebro que uno usa para cada una de estas actividades son distintas. No, no es la misma. Pero cuando se trata de hacer cosas que requieren usar la misma zona, está uno en dificultad. Y normalmente la zona más sobrecargada y demandada es el neocórtex o el frontal,
que es el encargado del razonamiento. Entonces, si tienes que escribir un email y tienes que dar una respuesta por teléfono y tienes que contestarle a alguien que te está haciendo una pregunta que requiere una elaboración y tienes que estar haciendo unos cálculos en Excel y tienes que además escribir un informe, todas esas usan la misma zona. Entonces, si estás cambiando de una a otra, es como enciende email, apaga email, enciende conversación, apaga conversación, enciende jefe, apaga jefe. Entonces el médico este le decía, ¿viste las luces de Navidad que se encienden y se apagan, se encienden y se apagan? Después de 2 días en ese régimen, enchufado, ¿qué les pasa a las luces? Bueno, se queman, ya está. Eso es lo que pasa. Se quema. Entonces, lo que describía este es que la gran mayoría de la gente no tiene la disciplina, de hecho, no tiene ni siquiera el conocimiento que nosotros tratamos de difundir y divulgar, que la mala multitarea te reduce a tal nivel la eficiencia de ejecución y que se puede hacer el experimento, nosotros lo hemos hecho muchas veces, eh, hacer 3 columnas las letras A, B, C, D, todo el abecedario, después numerar 1, 2, 3 hasta el 26 y después hacer una serie de figuras, asterisco, triángulo, cuadrado, círculo, asterisco, triángulo, cuadrado, círculo, así, hasta que completa las 3 columnas. Entonces esas son 3 tareas que cada una de ellas requiere pues, un esfuerzo intelectual, no mucho, pues uno se sabe el abecedario, pero igual tiene que hacer el esfuerzo de saber que después de la F viene la G. Viene la G, ¿cierto? Sí. Pues de la F viene la G, así. Y entonces eh, hacemos el ejercicio de que las personas hagan esto con 2 reglas, o sea, 2 veces con 2 reglas. Entonces, las 2 veces que lo hacen, el resultado debería ser el mismo. Terminan con las 3 columnas de letras, número y figura, pero se organiza el trabajo de una manera distinta cada vez. Entonces, una vez se hace saltando cada 3 movimientos. O sea, uno escribe A, B, C, después ya no puede seguir escribiendo letras, pues está obligado a cambiar. 1, 2, 3, ahora es obligado a cambiar. Asterisco, triángulo, cuadrado. Y volvemos. Había dicho a veces E, F, G. O sea, D, E, F, perdón. D, E, F. Ya tengo dificultades con la U. D, E, F. Y así. Entonces, cuando uno hace eso, y ve cuántos minutos, o sea, cuántos segundos demoró, entonces pues ahí hay uno, pues, lo más rápido, 70 segundos, 60 segundos, 70 segundos, 90 segundos, 120 segundos. Si tiene un director de empresa, probablemente no termina, ¿no? A los 4 minutos, 5 minutos, se aburren de, Perdón, de la cuestión. Sí, ¿y ese mismo ejercicio con 4 y 5 columnas lo han hecho? no, nunca. Yo creo que o sea, yo no lo he hecho. Más bien he visto versiones más abreviadas, hacerlo con palabras, hacerlo con... Y luego en la segunda vuelta uno le dice, tiene prohibido tocar los números mientras no termine las letras y no puede tocar la figura mientras no termine los números. Listo. Entonces, A, B, C, D, F, G, Z. Y ahora me va a gastar tiempo escribiendo cuánto tiempo se demora. Entonces pone ahí 10 segundos, 12 segundos, lo que sea. La diferencia de tiempo entre una manera y la otra es tan brutal, o sea, por lo menos 30%, excepto en un solo caso de una persona que es amigo mío que vive ahora en Indonesia, pero yo creo que me lo hizo a propósito mal, para molestarme a mí. Pero Mm. en el resto de los otros cientos, yo creo que ya más de miles, que yo he conducido ese experimento, la diferencia entre el 30, 40, incluso 50% de diferencia entre un tiempo y otro, lo cual no, o sea, está fuera del error estadístico, o sea, no es una cosa de que a veces va a ser más, otras veces menos, no, es siempre más cuando es cambiando. Y entonces esto es lo que decimos, mara multitarea. Y lo que entonces explicaba
neurocientífico, es que tú apagas, o sea, enciendes letra, apagas letra, enciendes número, apagas número, enciendes figura, apagas figura. Y así, varias veces. Y eso te desgasta tanto que te baja el rendimiento enormemente. Y decía él, y yo voy a poner ahí el video para que lo vean y vean cómo lo dice él con bastante más gracia que yo, más con acento argentino. Suena más, siempre más gracioso. A mí me parece. Entonces, si los argentinos aquí dicen que es eso de más gracioso. Y decía que entonces la gente llega al final del día con una sensación de cansancio extremo, al punto de que Gustavo ha escrito varios artículos, algunos en el blog de Goldfish, em, acerca del síndrome del trabajador quemado, que mm, a la larga ha bajado tanto la productividad que ocupa todo su tiempo, trabaja como enano, mucho, no sé, los enanos trabajan mucho, y, y no produce tanto, bueno, produce muy poco. Y al revés, cuando uno tiene la disciplina del enfoque, entonces teoría de restricciones, el Igor Rat la definió con una sola palabra, foco. Entonces, llegando ahora a profundizar qué significa eso, significa foco en todo, foco primero en el propósito. Vamos a tener un solo propósito que va a llevarnos a diseñar el resto de las acciones, enfocar solamente a eso. Está pasando algo allá en Guarmi. En Guarmi. Te voy a poner en mute. Ya. Entonces, foco para elegir la estrategia y ver qué es lo que tiene que hacer el resto. Y de ahí para abajo vas teniendo foco, 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 hasta incluso en el aspecto de ejecución diario de las cosas. Entonces yo, a lo mejor no tengo un sistema muy tecnológico, pero cuando tengo de repente estoy haciendo algo y se me ocurre que tengo que hacer otra cosa, me echo la disciplina de eso lo voy a hacer después y lo anoto. Entonces sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta que lo termino y cuando lo termino, cierro y veo mi lista. Digo, "Ah, tengo que hacer esto, ya se me había olvidado. Cuando ya terminé de hacer lo que estoy haciendo, ya se me había olvidado que había anotado lo otro, menos mal que lo anoté. Lo tomo, abro el tema, lo ejecuto, lo termino, se cierra y se tacha la cosa. Oye, la productividad en el día es fantástica y no llego tan cansado. Y sobra tiempo, de repente me juego algún partido de ajedrez, pero no sé. Bueno, Puedo entonces, complementar algo ahí en relación a la atención gerencial y proyectos. En el libro de Efrat Goldratt hay un tema, un capítulo interesante que tiene que ver con la dosificación. En la medida en que en un entorno multiproyectos, en la medida en que el número de proyectos aumenta y la ocupación aumenta, entonces el tiempo de atención de los gerentes y los expertos funcionales a cada una de las consultas bien, empieza a dosificarse hacia abajo. Y esa dosificación hace que muchas veces no se analice tan profundamente como es debido cada uno de los problemas, cada una de las consultas. Esto genera errores. Los errores generan nuevas consultas que aumentan la demanda de tiempo de los gerentes y los expertos funcionales. Eso genera también retrabajos, ¿bien? Y por supuesto, retrasos. Pero adicionalmente hay unas esperas cuando el operador que quiere hacer la consulta ve que está ocupado el gerente y entonces tiene que esperar por su liberación. Y ese retardo pues se va sumando a los tiempos de operación o de desarrollo de las tareas, ¿no? Entonces, hay un efecto encadenado cuando está aumentando el nivel de ocupación en multiproyectos que no solamente hace que la atención del gerente en general
que tiene un número de horas para atender se vea copada, sino que esa atención individual es cada vez menor y esa menor atención genera problemas posteriores que nuevamente aumentan la demanda, aumenta de consultas, aumenta la duración y tiene efectos negativos sobre la calidad del producto o del proyecto. Y adicionalmente, si a eso se suma que no hay un elemento que le indique al gerente o al o al experto funcional cuál es la jerarquía que tiene cada uno de los consultantes, entonces puede ser que esté atendiendo a un consultante que tiene mucho tiempo esperando, pero resulta que esa es una tarea que no está en la cadena crítica, ¿no? Entonces lo atiende sencillamente porque tiene tiempo esperando y y deja de atender una tarea que efectivamente es prioritaria. Total que hay una serie de relaciones de causalidad, más que una cadena, es un enjambre, ¿verdad? Es un tejido de relaciones de causalidad que todas actúan en contra de los objetivos del proyecto, que es terminar a tiempo, terminar al menor costo, o sea, dentro del presupuesto y en las condiciones de calidad adecuada, porque está sufriendo la calidad, el tiempo y el presupuesto. Ese era el comentario Bueno, adicional. yo tengo dos comentarios después de que Jorge, o digo mis dos comentarios en resumido, Jorge, ¿puedo? No, yo quiero No hacer un puedo. par Ok, de no problema. aportes para que luego de pronto Yo los encima voy a de anotar por eso, si acaso. ¿los míos? No, los míos. Ah, sí. Se me va a olvidar. Eh, digamos, estamos adentrándonos en el demonio del tiempo, ¿sí? En esta semana para recomendarles dos cosas. Una es un blog cortico que puso Alan Barnard acerca de esto que estamos hablando, del uso del tiempo. Y él lo relaciona a lo que está haciendo Matías. Él dice, yo tengo una lista de cosas que tengo pendientes por hacer, ¿sí? Y la lista en general es la demanda por tiempo o por atención es siempre más grande que la del mismo día en la que uno está. Eso normalmente es así. Eso lo que quiere decir es, volviendo al tema del planteamiento de Goldratt, que la atención gerencial es un cuello de botella, ¿sí? Y no solo un cuello de botella, sino es probablemente la restricción del sistema para mejorar, especialmente en el equipo directivo que ese tiempo no lo dedica a enfocarse en las mejoras que son de mejor resultado para el sistema. Entonces, él dice una cosa interesante, dice, al igual en lo que hemos aprendido en operaciones y en demás, eh, cambiar las prioridades no elimina la cola. Lo que hace es simplemente, como el juego este de Tetris, va poniendo encima. Él dice, para mejorar en ese sentido, lo que hay es que dejar de hacer cosas. Lo mismo que sugerimos nosotros es, ¿qué es lo que hay que parar de hacer? Que es tan importante como las cosas nuevas que hay que comenzar a hacer, que en realidad son las que van a reemplazar lo que dejaron de hacer. Entonces, esa primera cosa. En términos de multitareas, también en un video que presenta Efrat Goldratt para presentar el libro de las reglas del flujo, ella tiene ahí tanto el ejercicio que recomienda Matías de A, B, C, D, sí, y los números y las figuras, como un video antiguo, se ve que es eso, de una señora que arranca el día haciendo una cosa y en la medida que va progresando, dice, ay, se me olvidó la chequera y entonces hay que echarle agua a las matas, entonces, y al final del día termina absolutamente cansada
y sin ninguna tarea terminada. Es un video acerca de déficit atencional. Sí, entonces es muy diciente eso porque, y yo se los digo a título personal, cuando yo asumí en mis propias prácticas el tema de no hacer multitareas, como lo ha postulado Matías, la productividad sube no en un 1, no en un dos por No. ciento, sube 30, 40% por ahí, O, ¿sí? o 10 veces. Sí, Mil por sí, ciento. pero lo importante de eso es la rutina y el foco de decir, yo no voy a romper mi regla de andar brincando. Sí, o Ujú. sea, claro, hay algunas oportunidades en las que a uno le toca brincar porque hay un incendio terrible y hay que ir a apagar. Bueno, todo eso sucede, sí, el mundo no es perfecto. Pero aún a pesar de eso, y es mi práctica ya hace muchos años, yo agarro una tarea y hasta que termino. Punto. Es que es esa regla sencilla y práctica. Todo el mundo se escuda en decir que el resto del mundo le pone demasiadas presiones, o el entorno le pone muchas presiones a que usted se salte, ¿no? Que jefe, ¿qué tal? Que mire que la llamada, que es lo mismo, la misma práctica, igual que yo tengo. Yo no ando pendiente del chat para responder el chat en los siguientes 2 segundos que llegan, ¿no? ¿Por qué? Salvo que sean cosas urgentes, yo sé que cuando son urgentes la persona me va a llamar, no un chat, por ejemplo. ¿Sí? Mm. Entonces ese es mi mecanismo de que me ayuda a priorizar las cosas, porque No, bueno, piensen pero ustedes, igual hay una el buena más matador, multitarea, Jorge. ya voy, el más matador de las cosas es el estar brincando y los invito a que vean ese video voy No, a pero ese yo buscarlo no para lo de tengo. pronto Si si me lo Matías manda, lo pone aquí como referencia al sí. video de Frat, que incluye ese video de la dispersión de atención, que al final me parece fabuloso porque la señora termina exhausta y no ha terminado nada en el día. Entonces es perfecto para explicar eso. Ahora, finalmente, en los temas de teorías de colas, como dice Matías, no hay una explicación eh, que uno pudiera decir absolutamente sustentada, pero la realidad sí. Eh, y quiero decir, en teorías de colas, pues hay muchos estudios, muchas cosas, pero una de las eh, reglas, si se quiere, que postula me parece absolutamente fabulosa y dice, la cola en la que usted está siempre será la más lenta, A no veces de importa que se cambie de cola. ley de Murphy, no cambie de Sí, cola, porque la cola en la que usted está siempre va a ser la más lenta. Si sí, usted se cambia de entonces cola, la ley no cambia. La cola no en la que usted cambia. está siempre va a ser la más lenta. Sí, Y analícenlo yo lo usted. tengo aquí en el libro. eh, Antes que La uno ley tenía de que ir al Murphy y otros banco, motivos porque todo, bueno, está en portugués, tudo está errado. Me da risa. entonces, antes que tocaba hacer mucho más colas, hoy el mundo con la virtualidad pues ha reducido las colas físicas. Sí. Sí, Ahora hay colas Eh, virtuales de no, 5.000 claro, pero usted personas ahí, detrás, llamen a weón. un call center para que vean lo que es una cola. bueno, ¿No? justamente, mire, O compran comentarios. los tickets de Coldplay, weón. Sí. 5.000 personas ahí, 2 horas esperando. Ay, claro, el sitio web caído. Entonces tú no puedes entrar. Comentario o sea, empezando por una cosa que dijiste tú, Jorge. Yo no estoy de acuerdo que la lista de cosas siempre exceda un día de trabajo, como mencionaste que Alan haya dicho. O sea, Ahí puede, coloqué el puede link. ser que él sea su experiencia, pero en mi opinión, eso es porque uno, bueno, entonces él dice, tienes que empezar a elegir qué cosas no hacer. Pero lo que pasa es que no es una reacción, pues. Eso es para mí eso es un error. Entonces, en el libro Olvídate del urgente, Ujú. con Javier,
describimos a través de un diálogo entre un gerente y un consultor, amigo suyo. eh, las tres fuentes del urgente. Hay solamente tres causas. O sea, si tú preguntas cuántas causas tienen las urgencias del día a día, muchas. ¿En serio? Son tres nada más. Una es que un imprevisto te pilló sin la preparación adecuada, o sea, no tenía amortiguador para absorber el imprevisto. Y entonces ahora el imprevisto se convirtió en una urgencia si es que el tema es importante. O sea, de esas cosas que si uno no atiende, tiene efectos catastróficos o muy graves. Esa es una de las causas. La segunda causa es que en el ejercicio de delegación uno no le ha dado suficiente autoridad a los subordinados para que tomen acciones y puedan cumplir con su responsabilidad. Entonces llega al punto en que mucha gente está trabajando para uno, pero no tiene suficiente autoridad para distintas cosas y te hacen fila para ir a pedir permiso. Pero como eso es muy molesto, eh, tratan de resolver las cosas por sus propios medios sin saltarse sus cuotas de autoridad para no tener problemas después. ¿A usted quién lo autorizó a hacer tal cosa? ¿No? Y entonces normalmente llegan en el último minuto, donde dice, me tiene que dar, o sea, esta firma, este sello, llamar a tal persona, o si no, esta tarea va a quedar inconclusa y puede ser un desastre. Y entonces, eh, claro, la persona que está llegando ahí piensa que es su tema el más importante y el único que tiene que atender el gerente en el día. Pero cuando llegan 5, 6, 7, el gerente tiene muchas urgencias que atender que no tenía cómo anticiparlas, a menos de que estuviera haciendo micro administración, de viendo cómo qué está haciendo cada uno, y entonces ahí tampoco tendría tiempo. Entonces está ahí metido en un lío. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues con delegación adecuada, ya lo escribiría en un artículo y todo. Y la tercera fuente es que uno no ha entendido hasta qué punto todo está conectado y entonces em, la lista de cosas que uno tiene que hacer en realidad es bastante corta, no muchas, porque el resto son consecuencias y normalmente además se encargan a otras personas. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con que uno tenga que tener siempre más de 24 horas de WIP, que es otra forma de decir que la lista de pendientes siempre excede a la capacidad de un día. Es más, yo trato de tener menos de 24 horas de WIP. Otra cosa es que tenga un proyecto que tengas que, bueno, dedicarle, no sé, 2 semanas, 3 semanas, ya. Pero la lista de pendientes esa que uno va haciendo todos los días, a mí se me acaba, normalmente. Sí, Y comentario a lo que dijo Daniel, enjambre causalidades. Yo creo que las causas son poquitas, no es un enjambre, no son muchas. Es que, digo, para los que están escuchando nuestra charla, podrían tener una impresión de que tú, Daniel, o Efrat, o ambos, están describiendo el sistema muy complejo, incluso también en la forma en que uno tiene que actuar sobre él. Y efectivamente el sistema es muy, muy complejo en todas sus interrelaciones, pero como ya pues tenemos nuestro convencimiento, es muy simple para resolver estos problemas o para controlarlos. O sea, y entonces ahí una de las cosas que dijiste acerca de el círculo vicioso que se produce cuando eh, los fallos en la atención generan más demanda sobre la capacidad de las personas, me recordó a John Seddon, que es un psicólogo inglés y que
sea, fue una casualidad que lo contrataran, pero después fue desarrollando todo un método y una carrera en el área de servicios, sobre todo en reparticiones de gobierno británico. Y él describe este fenómeno, mm, toda esta demanda, quizás generado por todas las confusiones, pero que no solamente por la mala multitarea, sino que también por un problema de calidad en el origen. O sea que en primer lugar el servicio se hizo mal, por lo cual genera una respuesta de los usuarios reclamando por el servicio, lo cual genera una demanda sobre la postventa o sobre el call center o sobre las personas que tienen que decidir, que no debió existir nunca, porque si en primer lugar se hubiera hecho bien el servicio, no habría existido esa demanda. Entonces a eso le llama failure demand o demanda fallida. Y la demanda fallida él la contaba como más del 50%, 60% de la capacidad de los call centers. Entonces, la solución no es ampliemos el call center, entrenemos a más gente, pongamos más personas contestando, sino que la solución es resolvamos los problemas en el origen. Y esto lo cuento, pues así uno ve que hay mucha convergencia, y no son que a Gorrett se le ocurrió una cosa en el aire y que no está de acuerdo con nadie más. Todo lo contrario, para mí la genialidad es cómo fue empaquetando y en forma simple describió y diseñó unas soluciones fantásticas, pero que son soluciones a cosas, como dijiste, descritas en los años 60 y coincidiendo con desarrollos de varias otras personas, como Henry Charles Schuller con Tris o el mismo John Seddon y así. Eh, Se nos acabó el tiempo de hoy. Le agradezco muchísimo. Si alguien quedó con ganas de decir algo, tome nota. No se lo olvide porque el próximo jueves empezamos con eso. Y le agradezco muchísimo la participación de hoy y nos veremos el próximo jueves si Dios quiere. Excelente semana para todos. Gracias por la reunión. Abrazos Chao a a todos. todos. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, hasta luego.